Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy, llenos de energía y listos para sumergirse en un chisme jugoso y una noticia que ha revolucionado el mundo de la farándula turca. Hoy tenemos un vídeo que créanme no querrán perderse. Vamos a desgranar todo sobre esa sorpresa que se llevó Afra Saraoglu, pillada por los paparazzis justo en la casa de Mert Yazghoglu. Sí lo han leído bien, y hoy vamos a contarles todos los detalles, las especificaciones de este encuentro, cómo reaccionó nuestra querida Afra y qué significa todo esto para su relación. Prepárense para un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, la primicia. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo el contenido que tanto aman. Ya saben, ese botón rojo ahí abajo es su pase directo a estar al día con las últimas noticias y los chismes más candentes. Así que, ¿dónde estábamos? Afra Saraoglu, la estrella que nos ha cautivado con su talento y carisma, fue sorprendida en un momento bastante íntimo. Estamos hablando de una situación que para muchos puede resultar un poco incómoda, ser capturados por la lente de los paparazzis en un lugar que por lo general se considera privado, como es la casa de tu pareja. La noticia saltó y rápidamente se viralizó, generando un montón de comentarios y teorías en redes sociales. ¿Qué estaba haciendo Afra allí? ¿Fue una visita casual, una reunión sorpresa, o algo más planeado? Bueno, vamos a poner todas las piezas del rompecabezas sobre la mesa y analizar lo que sabemos hasta ahora. La historia es la siguiente: según los reportes y las imágenes que se filtraron, Afra Saraoglu fue vista saliendo de la residencia de Mert Yazghoglu. Las cámaras estaban esperando y, zas, fue capturada en el momento. Lo interesante de todo esto es la reacción, o la falta de ella, que generó. Las imágenes la muestran, sí, pero no con una expresión de pánico o de evasión extrema. Parece que si bien fue una sorpresa, no la tomó completamente desprevenida o al menos, supo manejar la situación con una cierta serenidad. Esto, por supuesto, ha dado pie a muchas interpretaciones. Algunos dicen que demuestra que la relación va viento en popa y que ambos son bastante abiertos y relajados con respecto a su vida privada. Otros, quizás un poco más suspicaces, sugieren que podría ser una estrategia para mantener vivo el interés mediático. Pero nosotros nos quedamos con lo bueno y analizamos los hechos. Primero hablemos de la casa de Mert. Es un espacio que hasta ahora se había mantenido relativamente fuera del ojo público en lo que respecta a su vida personal. Cuando una celebridad es vista saliendo de la casa de su pareja, especialmente si ya hay rumores o confirmaciones de una relación, siempre genera expectación. Es como si se validara aún más la unión. En el caso de Afra y Mert, su relación ha sido objeto de mucho escrutinio y admiración. Son una de las parejas jóvenes más queridas de Turquía, y cada detalle de su vida juntos es seguido con lupa por sus fans. Por lo tanto, verla allí saliendo de su casa es una confirmación visual de su cercanía. Ahora, la sorpresa. El término atrapada en el título sugiere una cierta inesperada o quizás un poco de incomodidad. Sin embargo, las imágenes y los relatos posteriores no pintan un cuadro de desesperación. Afra, con su habitual elegancia, parece haber continuado su camino, quizás un poco sorprendida por la presencia de los paparazzis, pero sin entrar en pánico. Esto es crucial. Una reacción exagerada podría haber sugerido que había algo que ocultar, pero su compostura ante la situación sugiere lo contrario. Indica confianza en su relación y en su propia imagen pública. ¿Y qué significa esto para su relación? Pues sinceramente parece ser una señal muy positiva. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo están marcadas por el secreto y la especulación, Afra y Mert parecen estar navegando este aspecto de su vida con una honestidad que sus seguidores aprecian. Que ella esté en su casa, y que esto sea noticia, valida la profundidad de su conexión. No se trata solo de encuentros fugaces en lugares públicos, sino de compartir espacios más privados. Podríamos especular sobre el motivo de su visita. ¿Estaba desayunando con él? ¿Pasando la noche? ¿Simplemente recogiendo algo? La verdad es que los detalles específicos no son tan importantes como la imagen general que proyectan, una pareja joven, exitosa y que parece estar construyendo algo sólido. Los paparazzis en este caso actuaron como una especie de validador, aunque involuntario. Su presencia confirmó lo que muchos ya sospechaban o esperaban,
que la relación entre Afra y Mert está en un buen momento. Es importante recordar que ser una figura pública conlleva una gran exposición. Los paparazzi son parte de ese ecosistema. Para muchos artistas, lidiar con ellos es un arte en sí mismo. Algunos los evitan a toda costa, creando un halo de misterio. Otros, como parece ser el caso de Afra, aprenden a coexistir, quizás manteniendo una distancia prudencial pero sin generar un conflicto abierto. La manera en que Afra manejó este encuentro habla mucho de su madurez y profesionalismo. No se dejó amedrentar, no se escondió, simplemente siguió adelante y eso es digno de admiración. Además, pensemos en el impacto que esto tiene en sus carreras. Afra Sarıoğlu es una de las actrices más prometedoras de Turquía, y Mert Yazıcıoğlu es también un actor con un gran potencial. Tener una imagen pública positiva y una relación estable puede, de hecho, beneficiar sus carreras. Los fans se sienten conectados con los aspectos más humanos de sus ídolos, y una relación sana y pública puede generar aún más lealtad y apoyo. Por supuesto, no podemos ignorar el elemento de la sorpresa. El hecho de que fuera capturada en el momento sugiere que quizás no esperaba encontrarse con los fotógrafos allí. Esto le da un toque de autenticidad a la situación. No fue una aparición planeada para los medios, sino un instante de su vida cotidiana que, por azares del destino, se hizo público. Y esa autenticidad es lo que a menudo buscamos en las figuras públicas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Principalmente que las relaciones de celebridades no siempre son tan complicadas como a veces se pintan. Afra y Mert parecen estar viviendo su romance de una manera que les funciona, y esa sorpresa ante los paparazzis, más que un problema, parece haber sido una validación más de su conexión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, también hay personas viviendo sus vidas, con sus rutinas y sus momentos de intimidad. Ahora, antes de concluir, quiero invitarles a reflexionar sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes sobre la exposición mediática de las celebridades? ¿Creen que Afra manejó bien la situación? ¿Les gustaría ver más noticias sobre su relación? Sus opiniones son súper importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para ir cerrando este vídeo, hemos repasado cómo Afra Sarıoğlu fue sorprendida por los paparazzis en la casa de Mert Yazıcıoğlu, analizando la importancia de este evento en el contexto de su relación y su vida pública. Hemos visto cómo su reacción serena ante la situación sugiere confianza y autenticidad, y cómo este tipo de eventos, aunque puedan parecer una invasión a la privacidad, a menudo terminan validando la solidez de una relación. En resumen, parece que Afra y Mert están en un buen momento y nosotros, como sus seguidores, tenemos la suerte de ser testigos de ello, aunque sea a través de la lente de los paparazzis. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Recuerden que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. También, si conocen a alguien que sea fan de Afra Sarıoğlu o de las noticias de la farándula turca, compártanlo con ellos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás más sorpresas. Hasta la próxima.